Primero que nada, desde luego agradecerte tu tiempo, que nos ha agarrado un ataque a todos los argentinos por hablar con vos. Bueno, sí, no, muchas gracias. Yo encantado con poder colaborar y ayudar en lo que pueda. Y contame un poco, bueno, en definitiva, cómo es que comenzás con tu trabajo sobre galaxias, sobre rotación de galaxias y sobre materia oscura, que en definitiva es tu tema, un tema que por ahí seguramente no estaba tan presente en la década del 80 cuando comenzaste tus estudios de astronomía. Sí, bueno, yo empecé, creo que mi licenciatura, mi tesis de licenciatura, que fue el trabajo final de la licenciatura, ya tenía que ver con materia oscura, ¿no? Pero luego, después mi tesis doctoral también fue por eso. Estudiamos colisiones de galaxias, básicamente. Queríamos ver cómo se transformaban galaxias cuando colisionaban entre ellas. Y esas colisiones son mucho más fuertes, si quieres, son mucho más productivas si es que las galaxias están rodeadas, como sabemos hoy que están rodeadas, por halos de materia oscura. Esa era como la frontera de ese momento. No se sabía bien, no se sabía bien cuán grandes eran los halos, cuán masivos eran, y eso influencia mucho los efectos de una colisión. Ahora sí eso se entiende bastante bien, pero en esa época no. Entonces ese fue el comienzo de mi trabajo. Y después, cuando me fui después a Estados Unidos y a Inglaterra, sobre todo, fui evolucionando en eso y después llegamos a una descripción más de la materia oscura, pero no a nivel de una galaxia individual o de una colisión, sino del rol de la materia oscura en el universo como un todo, ¿no? O sea, el hecho de que la materia oscura domina el universo, eso no se sabía en ese momento. Ahora lo sabemos, lo hemos medido con altísima precisión. Ahora sabemos que hay 7 veces más materia oscura que materia ordinaria, por ejemplo. Eso en esa época no se sabía para nada, pero a eso fue donde me llevó esos estudios iniciales. Hace algunas semanas apareció un trabajo publicado que los halos, tanto de la Vía Láctea como el de Andrómeda, ya se estaban tocando. ¿Esto es un lindo título para los diarios o es así? Bueno, todo eso depende de una definición. Por supuesto, el universo, los halos no tienen un límite. No es que yo diga aquí, pongo una verja y adentro es el halo de una galaxia y después el otro. Es una transición entre una... Usamos una cierta definición, arbitraria, por supuesto, pero razonable, para decir, hasta aquí llega el halo de esta galaxia, pero es completamente arbitrario, ¿no? No hay nada... es como la Tierra, uno puede poner la frontera de un país, pero geográficamente no cambia nada. Puede cambiar políticamente, puede cambiar en el sentido humano, puede que haya una gendarmería o no, pero para un animal, por ejemplo, ese borde no existe. Es lo mismo aquí, no hay frontera de un halo. Pero para las definiciones que usamos ahora, digamos, que son, como te digo, arbitrarias pero aceptadas, es verdad, los halos se están tocando, pero eso no es nada nuevo, ¿no? Se sabía desde hace mucho tiempo. Y en definitiva, en cuanto a justamente la distribución de la materia oscura, sería, por ejemplo, tomando el halo de nuestra galaxia, ¿esta sería uniforme o en realidad podemos hoy detectar lugares donde haya una mayor densidad o menor? No, eso lo sabemos bastante bien. Más aún mi trabajo, el trabajo por el cual la gente me conoce, si quieres, en el mundo científico, es porque nos dimos cuenta cómo calcular esto. Y aparte, encontramos una cierta regularidad en la distribución de la materia oscura dentro de un halo, ¿no? Para hacértelo así fácil y corto, la materia oscura domina el universo y ahora, al menos hoy, está casi toda concentrada en halos, que les llamamos, en estas pequeñas como unidades muy densas, ¿no? Que están rodeadas, bueno, por más el vacío o por cosas de mucha menos densidad. Pero y cada una de estas unidades, o la mayor parte de estas unidades, tiene una galaxia en el centro. Nuestra Vía Láctea, es como digo siempre, es como una gotita de luz en el centro de un inmenso halo de materia oscura, ¿no? La materia oscura, como casi todas las cosas físicas que están dominadas por la gravitación, son más densas en el centro y menos densas a medida que uno se va hacia afuera. Es como un resultado bastante general, digamos, de cualquier cosa que esté dominada cuya estructura está dominada por la gravitación. Y entonces,
nosotros pudimos calcular cuál es la distribución de densidad, o sea, cuán más denso es la materia oscura aquí que allá, y cómo cambia la densidad en función de la distancia al centro de una galaxia. Y eso es lo que usamos para hacer predicciones de cómo la luz se deflexiona en una lente gravitacional, de cómo las galaxias orbitan alrededor de otras, un satélite de una galaxia orbita alrededor de otra. Todo eso es lo que usamos, ¿no? Y eso ha sido hasta ahora corroborado bastante bien por las observaciones. Porque en definitiva esos cambios de densidad me van a dar alguna diferencia de rotación, si se quiere, hablando en términos muy pobres, regional dentro de una galaxia. Claro, claro. Por ejemplo, un ejemplo simple es, imagínate el sistema solar. No es materia oscura esto, pero es la misma idea. El sistema solar. Hay un lugar que es muy denso, que es el Sol, y básicamente no hay nada más. Es todo lo que hay. El sistema solar, en términos de la masa, es el Sol y nada más. Todos los planetas, asteroides, nada, no significan nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, toda la materia está en el centro y después no hay nada. Eso te predice que, por ejemplo, si tienes cosas que dan vuelta alrededor del Sol y dan vueltas en órbitas más o menos circulares, la velocidad tiene que decaer. La velocidad de la órbita decae a medida que aumentas la distancia. Y eso es lo que vemos. Mercurio se mueve muy rápido, Marte menos, nosotros menos, etc. ¿No? ¿Sí? Cuanto más lejos estás, más lentamente te mueves. ¿Por qué? Porque la densidad está todo en el centro y después básicamente va a prácticamente cero. En una galaxia eso no es así. Invertimos el proceso en la galaxia. En la galaxia no podemos medir la densidad de materia, pero podemos medir las velocidades en función de la distancia. Como una estrella cerca del centro, una estrella más lejos, otra más lejos, otra más lejos, otra más lejos, o gas cerca del centro. Medimos sus velocidades, medimos la distancia, y lo que vemos en una galaxia es que la velocidad no cambia. Independientemente de dónde la mida, es la misma. Muy diferente que en el sistema solar. En el sistema solar, la velocidad decae muy rápidamente con la distancia. En la galaxia no decae. Es constante, más o menos. Eso quiere decir que la distribución de densidad de una galaxia no es como la del Sol. No es que la densidad está en el centro y después no hay nada. Es al revés. Hay bastante en el centro, es más denso en el centro, pero hay una cierta ley que te dice cómo cambia la densidad en función de la distancia. Eso lo podemos deducir a través de esas observaciones de velocidad y de distancia. Y lo que encontramos es que la materia oscura se distribuye más o menos como lo que predecimos nosotros a través de simulaciones numéricas. Y vos dijiste hace unos minutos que en casi todas esas unidades de materia oscura hay una galaxia en el centro, con lo cual asumo que hay algunos que no. ¿Hay detectados espacios de materia oscura que no estén asociados a materia ordinaria? Claro, esa es como la frontera de lo que conocemos, ¿no? ¿Sí? Lo que sí sabemos, tal vez lo dije, hablé un poco demasiado, no precisamente. Lo que sí sabemos es que todas las galaxias que conocemos están rodeadas de halos de materia oscura. Ahora, que haya halos de materia oscura que no tienen galaxias es más difícil, porque como no hay galaxias, ¿cómo los detectamos? ¿No es así? Creo que esa es tu pregunta y es una buena pregunta. El modelo más paradigmático de materia oscura que tenemos hoy, llamado el modelo de materia oscura fría, predice que hay muchísimos halos de muy, muy poca masa que no tienen galaxias. Y hace predicciones. ¿Cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Cómo se distribuyen? Etcétera. Y esa es una predicción que es difícil de corroborar, porque como no tienen galaxias, es muy difícil encontrarlos, pero pueden tener otros efectos, ¿no es así? Por ejemplo, si tienes una lente gravitacional, ¿no es así? Un sistema con una galaxia que tiene una galaxia justo en la misma línea de la visual, pero mucho más atrás, la luz se ve distorsionada por la galaxia que está en el medio. Ahora, si esa galaxia tiene aparte pequeños halos de materia oscura, esos halos de materia oscura contaminan, si quieres, la señal de esta lente y le añade perturbaciones. Es como tener una lente que no está bien, ¿sí? Ves una cosa medio borrosa. Esa es la idea. Una lente es perfecta, veo algo muy bien, le añado perturbaciones, ya la cosa está menos. Si la lente está dañada, etc. Lo mismo aquí. Viendo las perturbaciones a una imagen de una galaxia que está detrás, podemos deducir la presencia indirectamente de algo allí. Que si
bueno, haciendo las mediciones. No es una cosa simple de hacer, ¿no? Pero podemos deducir que hay algo de materia oscura que no tienen galaxias. Esto se está haciendo ahora, es como la frontera de lo que sabemos, ¿no? ¿Sí? Y los resultados hasta ahora son bastante compatibles con las predicciones de este modelo de materia oscura fría, ¿no? Que predice que hay muchos de estos halos. Aunque haya muchos, el efecto tiene que ser tan alineado que es siempre difícil, ¿no? Es siempre un poco estadística la cosa. Y tenemos ejemplos, pero necesitamos muchos ejemplos para poder hacer una buena estadística y decir, ah, bueno, esto es consistente con el modelo de materia oscura fría. O solamente, no sé, consistente también con algunas otras cosas. Pero eso es donde estamos, esa es como la frontera que se discute ahora. En realidad yo debería haber arrancado con la pregunta que te voy a hacer ahora, porque en mi tarea de divulgación me preguntan qué es la materia oscura, con lo cual siempre respondo, bueno, es algo que no sabemos muy bien qué es, pero que nos muestra lo que sí vemos en su comportamiento de un modo particular. Por ejemplo, el de la rotación de las galaxias. Pero vos seguramente me vas a dar una mucha mejor definición de lo que es la materia oscura. No sé si es mucho mejor, porque como no sabemos exactamente qué es lo que es, voy a terminar en el mismo pantano, si quieres. Pero lo que añadiría a lo que dices es que sabemos qué es lo que no es, que es muy importante, porque en la ciencia es mucho más importante y mucho más fácil, no fácil, creo que el único rol de la ciencia es saber lo que no es, saber que esto no funciona, saber que este mecanismo no es el correcto. Eso es muy importante, así es como la ciencia progresa, ¿no? Lo que sabemos qué es lo que no es. Sabemos, por ejemplo, que no es la materia ordinaria. Eso sabemos perfectamente. No son átomos, no es hidrógeno, no es helio, no es carbono, esas cosas. No es que hay versiones de estas cosas que de alguna forma se vuelven invisibles porque están en agujeros negros, en estrellas de neutrones. No es eso. Eso eran hipótesis que teníamos que ahora han sido descartadas. Entonces, sabemos que no es eso, es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que es? Termino donde empezaste tú. No sabemos. Hay muchas hipótesis, hay muchas teorías, hay muchos candidatos, pero ninguno demasiado mejor que el otro hasta que no se identifique. Pero es una gran carrera científica. Hay muchos experimentos en todo el mundo, muy sofisticados, que invierten una cantidad enorme de dinero en encontrar qué es esta materia oscura. La razón por la cual esta gente está tan interesada es porque la materia oscura no entra dentro de la descripción de los átomos como los conocemos, la materia como la conocemos. Como no está contemplada y claramente domina el universo, al menos la materia en el universo, entender qué es lo que es va a revolucionar nuestro entendimiento de los átomos, de los protones, de los neutrones, de todas estas cosas, para poder hacer lugar a esta otra materia, ¿no? Entonces, cuando entendamos eso, creo que va a haber una revolución en el entendimiento de las teorías subatómicas, que va a ser, bueno, la próxima revolución que estamos esperando en física. Pero esto es difícil porque estamos haciendo, o te estoy proponiendo que hagamos, digo, futurología, cosa que no deberíamos hacer en ciencia. Pero, ¿qué instrumento nos podría, o qué tipo de instrumento nos podría contar qué es la materia oscura? Ya que, obviamente, nuestros instrumentos, los que observan o detectan longitudes de onda diferentes, evidentemente no nos sirven. No, bueno, eso depende de qué es lo que uno cree que sea tu hipótesis sobre la materia oscura. Por ejemplo, la hipótesis más común, más aceptada, pero siempre una hipótesis, o sea, no es una cosa, es una motivación para un trabajo, es que se trata de una partícula subatómica cuya interacción con la luz prácticamente no existe, y con la otra materia interacciona solamente por alguna de las fuerzas que conocemos fundamentales, ¿no? La fuerza débil, la fuerza strong force, no sé cómo se dice, la fuerza fuerte. La fuerza, o sea, la fuerza. Están todos, claro, se me escapa el español para estos términos más técnicos, pero pues sabemos que ahí están las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Y entonces suponemos que es una de esas. Hay una interacción en particular, la interacción débil que le llamamos, que solamente se manifiesta cuando 2 partículas que son susceptibles a esta interacción están muy, pero muy cerca. Si están un poquito más lejos, ya no existe más. Entonces, si eso fuera así, la vuelve a la materia oscura detectable.
Entonces, muchos de estos experimentos que te comentaba, no todos, pero muchos, se basan en diseñar un detector que lo que hace es monitorear la posición, por ejemplo, o la energía, o lo que sea, por ejemplo, de muchos átomos que se conoce, cuya posición, por ejemplo, se conoce extraordinariamente bien. Imagínate, uno hace un cristal de átomos muy particulares, ¿no? Sin entrar mucho en detalle, un cristal que es muy, muy estable, muy, muy, muy sensible. En el que si uno lo toca al cristal, hace un pequeño toquecito, todo el cristal vibra, por ejemplo. Entonces lo que se hace es, se hace ese cristal, se hace ese, es un ejemplo, ¿no? Hay más que esto, pero hace el cristal, lo pone en un lugar donde haya lo menos posible de interferencia externa, como por ejemplo cosas de la atmósfera, rayos cósmicos, neutrones, radioactividad. O sea, el problema es el problema es que el background, como llamamos, hay mucho ruido, ¿no? Hay muchas cosas que perturban el cristal. ¿Cómo hacer para saber que es materia oscura o no, por ejemplo? Entonces lo que hace es proteger este cristal, o en este caso no es cristal, pero hay otras tecnologías también, ponerlo por ejemplo en una mina, a no sé, 3, 4 millas bajo la corteza terrestre, donde está protegido de la atmósfera y todas estas cosas. Y después monitorearlo, ver qué pasa. Esperar un año, por ejemplo, y monitorear cada pequeña perturbación que uno detecta en el cristal. Y ver si puede identificar que esa perturbación fue causada por la colisión muy fortuita, y que no pasa mucho, de un átomo con el núcleo de un átomo con una partícula de materia oscura. Depende del modelo. Si el modelo dice que es interacción débil y sabemos cuánta materia oscura hay localmente, debería ocurrir. Ahora, por supuesto, el parámetro del modelo que no sabemos es cuál es cuán grande es esa interacción. La interacción débil, pero hay un parámetro que te dice cuán grande es la interacción. Cuán importante es el cross-section, que le llamamos la sección eficaz de esta interacción. Entonces, todo lo que han hecho los experimentos hasta ahora, que no han encontrado nada, es descartar que la sección eficaz de la interacción es más grande que algo. Podría ser menor que lo que uno ha medido, porque no ha encontrado nada todavía. Pero eso te da una idea de cómo se hacen estas cosas. Hay otras tecnologías, cosas diferentes, pero todas se basan en lo mismo, en que si aquí hay materia oscura y está pasando y interacciona de alguna forma, uno se imagina un detector que puede investigar esa particular interacción. Dependiendo de la interacción que uno hipotetice, etc., bueno, el experimento es diferente, pero es siempre lo mismo. Esa es la forma en que estamos tratando de detectar materia oscura en el laboratorio, ¿no? Y desde la parte observacional, los nuevos surveys de galaxias satélites de la nuestra, galaxias difusas que se están encontrando en muy buena cantidad desde los observatorios de Chile. ¿Eso ayuda de alguna manera a armar el modelo de, por ejemplo, de halos de una galaxia espiral como la nuestra? Sí, esas son cosas más astronómicas, más clásicas, en el sentido que eso es lo que hemos estudiado, así es como sabemos de materia oscura. Así que son, digamos, extensiones de lo que ya hemos hecho. Lo que estaba contando son cosas que aún no han sido detectadas. Claro. Una forma de pensarlo es que la única forma que hemos tenido, la única indicio que hemos tenido de materia oscura es astronómico. No tenemos ningún indicio físico, o sea, en el sentido del laboratorio, que nos diga, aquí hay materia oscura, esto es lo que es la materia oscura. Todo lo que sabemos de la materia oscura se debe a nuestro entendimiento de la dinámica de galaxias, de la dinámica de estrellas, de las galaxias comunes entre ellas, como dice, satélites o no, y de la estructura del universo como un todo, ¿no? Toda la estructura está como un panal de abejas que uno tiene de cómo están distribuidas las galaxias por el universo. Todo eso se debe a la gravedad de la materia oscura. Así que eso se conoce bien, pero todo eso es astronomía, si quieres, esto es astrofísica. Lo que no sabemos es la física de partículas, cómo encajar eso en una física de partículas, en un entendimiento de la materia a nivel atómico y subatómico. Y Julio, escapándonos estrictamente de lo que es astronomía y yendo más a vos en lo personal, ¿cómo te llegó esta nominación, esta posibilidad de estar al menos en la discusión de un premio que por supuesto
es un reconocimiento a tu trabajo de tantos años. Mira, como le contaba a mis hijos, que me preguntaban eso, ¿qué significa esto? ¿De qué están hablando? Le digo, mira, para mí yo lo pienso de esta forma. Si mi nombre está en la misma oración del premio Nobel, aunque el verbo diga que no, ya está, ya es suficiente, ¿no? O sea, es sentirse galardonado ya por estar considerado en un grupo que, bueno, tal vez no me lo den, eso sí, no importa. Para mí no me importa. O sea, yo creo que ya estar allí es para mí un reconocimiento de, bueno, un trabajo al que le he dedicado toda la vida, prácticamente toda la vida académica mía ha sido dedicada a este tema de una forma o de otra, ¿no? Pero, o sea, en verdad, el premio en particular no me importa tanto, no me interesa tanto. Estar en este grupo de élite intelectual y de científicos que han tenido cierta influencia en su campo, para mí ya es muy importante. Buenísimo. No te quiero quitar más tiempo. Ha sido como súper amable, bueno, tratando de explicarnos ciertamente un tema complejo, pero como vos decís, a veces en la astronomía en general, por ahí esperamos esos grandes descubrimientos de encontrar vida en otro sitio, de poder explorar de forma tripulada otros objetos celestes, y quizás este campo del que vos te dedicás hace tanto tiempo nos puede cambiar el entendimiento de cómo funciona todo el universo, lo cual no es un tema menor. Claro. Bueno, yo te agradezco a vos, Sebastián, por el interés y por la calidez, ¿no?